Yo lo que voy a comentar es lo que fue mi trabajo final de la maestría de informática en salud, que pude defenderlo este año. El título del trabajo es Incorporación de los diagnósticos de enfermería en un cálculo de grupos relacionados por el diagnóstico, ¿sí? Así que bueno, espero que sea interesante. Eh, entonces, un poco para meternos en tema, primero comentar un poco qué es grupos relacionados por el diagnóstico, qué es DRG o GRD, por sus siglas en español o en inglés. Básicamente son un sistema de clasificación de episodios de internación que lo que busca son categorizar los distintos episodios según niveles similares de recursos hospitalarios consumidos, ¿no? Podemos pensar recurso hospitalario consumido como puede ser la estadía, como puede ser el tipo de complejidad que está insumiendo el paciente, si una cama de piso general, una cama de terapia intensiva, el tipo de recurso profesional que está insumiendo, las horas de enfermería, el recurso material o farmacológico que insume, y trata de agrupar entonces distintos tipos de episodios por niveles similares, ¿sí? Y entonces nos proporciona un perfil de nuestros pacientes internados en términos de gravedad, comorbilidad e intensidad de cuidado. ¿Sí? Esto es una herramienta de gestión muy utilizada a nivel global. ¿Dónde podemos encontrar ejemplos de utilización? Bueno, en Estados Unidos podemos encontrar lo que es el sistema Medicaid, que justamente DRG se utiliza como sistema para definir pagos que se reciben en el sistema. En Chile, acá en la región, se utiliza el sistema FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que es el sistema de lo que nosotros le llamaríamos el sistema público, y también se utiliza también para recibir justamente pagos por las prestaciones brindadas a los pacientes. Y acá también en la Argentina hay utilización, hay en el Hospital Italiano de Buenos Aires es un ejemplo, el Hospital Privado de Córdoba es otro ejemplo, donde ya se utiliza más como una herramienta de lo que tiene que ver gestión, de evaluación de costos, definición de costos y demás, no tanto como para recibir pagos. Y también se utiliza, bueno, ampliamente en otras partes del mundo, en la Unión Europea hay muchos ejemplos, fuera de Europa, Australia es otro ejemplo, no todos usan exactamente el mismo sistema, ¿sí? DRG puede englobar a un montón de clasificaciones de ese mismo tipo diferentes, ¿sí? Estados Unidos tiene una propia, Chile usa una propia, la que se usa en el hospital italiano es otra propia, otra diferente, pero bueno, todas tienen que ver con lo mismo. ¿Cómo se construye cada uno de estos DRGs que se asignan a los episodios de internación? Bueno, lo principal es el diagnóstico procedimiento principal que va a tener asociado esa internación. ¿Sí? Que esto, a través de alguna herramienta de codificación, si un codificador lo extrae del registro, puede ser de manera manual, semiautomática o automática, y se codifica entonces estos episodios. Y a eso se le suma lo que son diagnósticos secundarios, procedimientos secundarios, complicaciones y comorbilidades, ¿sí? Y acá yo traje un ejemplo para el mismo diagnóstico principal, que es neumotórax, tres DRG diferentes que representan estos distintos niveles de complicación que puede tener el mismo diagnóstico, ¿sí? El 199 es el de mayor complicación, con complicación mayor, y el 201 es sin complicación. ¿Sí? Acá tenemos que mientras más, por lo menos en esta clasificación, mientras más alto el número, menor el nivel de complicación para el mismo diagnóstico principal. Y vemos que estos distintos DRGs tienen distinto peso relativo. Así que justamente está tratando de decir, bueno, que uno quizá consume 18 veces más recursos hospitalarios que el otro. Aproximadamente el 50% de los DRGs pueden ser categorizados de esta manera, ¿sí? Que para el mismo diagnóstico principal tenemos dos o más pesos relativos diferentes según el nivel de, de complejidad, ¿sí? En este caso, para el ejemplo, son tres. Y la subcodificación es un problema habitual, tanto en la literatura como en la práctica profesional, que tiene que ver para un episodio de internación que le correspondía un DRG con un nivel de complejidad en particular, por un subregistro, por una subcodificación, se le termina asignando un nivel de complejidad menor y eso termina en lo que es una, como se dice, una subestimación de los recursos consumidos. Hablamos de RG, vamos a hablar de lo que tiene que ver con registro de enfermería, que es como la otra mitad de este trabajo. Enfermería, bueno, acá dentro del simposio, me parece que es algo que conocemos, es un importante recurso hospitalario, es uno de los principales recursos humanos hospitalarios y para lo que es internación, es obviamente es muy claro el papel central de lo que tiene que ver con enfermería dentro de las prestaciones realizadas y también por el volumen de datos y documentación que genera enfermería. Sí, es un gran generador de información clínica.
Eh, Está descrito que es una información que tiene un valor importante, esta documentación que genera enfermería. Yo me preguntaría si siempre todas las instituciones o todos los que nos dedicamos, digamos, a lo que tiene que ver con sistemas de información, lo explotamos en todo lo que puede ser explotado. Sí, seguramente siempre nos quedamos cortos en este sentido. Eh, y es interesante, me parece, que aporta, como todo registro profesional, una perspectiva propia, ¿sí? La enfermería tiene la particularidad, es que, bueno, es una práctica que es compleja, que es heterogénea y que es de difícil representación, ¿sí? Así que justamente es un desafío para los que nos dedicamos a los sistemas de información modelar la documentación y el registro electrónico de enfermería. Y un eje central dentro de lo que tiene que ver con registro enfermero, dentro de lo que tiene que ver con registros que muchas veces vemos en el registro electrónico y justamente con este trabajo son los diagnósticos de enfermería, ¿sí? Seguramente muchos acá en este simposio conocen esta definición, pero la quería compartir de igual manera. Es una definición de la NANDA que tiene que ver con qué es el diagnóstico de enfermería. Es un juicio clínico sobre las respuestas a problemas de salud reales o potenciales de parte del paciente, familia o comunidad que facilitan la elección de intervenciones y objetivos de enfermería que la enfermera está capacitada para realizar. Y a mí me parece que es interesante esta última parte, donde vemos el diagnóstico como ordenador del plan de cuidado, ¿sí? Del enfermero o la enfermera. Así que decís, identifica un diagnóstico y base a eso planifica sus objetivos, sus intervenciones y mide el resultado de esas intervenciones en base también a esos diagnósticos. Sí, el diagnóstico es, como todos sabemos acá, una parte central de lo que es el proceso de atención de enfermería. Acá lo vemos como la segunda etapa de este proceso. Y ya metiéndonos en lo que tiene que ver terminologías y pensando en las terminologías de enfermería, ¿sí? Sabemos que en los últimos años, tanto a nivel regional como también a nivel global, vemos que hay una mayor adopción y que creciente uso de terminologías estandarizadas de enfermería, ¿sí? Son varias las terminologías que existen, no hay una sola. Quizá la que muchos conocemos acá en Argentina es NANDA Internacional, ¿sí? Que quizás estemos familiarizados con esos. En la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié, la única que nos nombraron era esta. Eh, y bueno, hay distintas implementaciones que utilizan Nanda o que quizás estén basadas en Nanda. Sí, por ejemplo, la implementación que tiene el Hospital Italiano de Buenos Aires está basada en lo que es el sistema, el sistema Nanda. Pero también hay otras para destacar, no es la única, y una que a mí me gustaría destacar es CIPE, es la Clasificación Internacional de Prácticas de Enfermería, o ICNP por sus siglas en inglés, que tiene la particularidad que está incluida desde 2021 como un set de referencia entre los NOMED-CT. Si es NOMED-CT, saben que es esta terminología de referencia muy reconocida y diseminada a nivel global, del cual Argentina es un país miembro, así que todas las instituciones de Argentina podemos utilizar SNOMED-CT en nuestros sistemas de manera gratuita y que trata de representar de alguna manera todo lo que tiene que ser, tiene que ver con el vocabulario médico, el vocabulario de la salud, e incorpora este set de referencia con terminología de enfermería. ¿Qué nos permite este uso cada vez más frecuente de tecnologías? Compartir, comparar y fusionar información, ¿sí? Tanto dentro de la misma institución como con otras instituciones y áreas, ¿sí? Facilita la documentación precisa de las actividades de enfermería, que ya vimos que es un desafío, y agregan valor a distintos modelos que los utilizan, ¿sí? Van a ver que hay estudios de investigación que a veces han hecho algún estudio regresivo o algún modelo predictivo, y está estudiado que cuando se incorporan los diagnósticos de enfermería o algún tipo de registro de enfermería codificado, mejora la performance de estos modelos contra aquellos que no lo usan. Entonces, ahora, en el cruce de caminos, en la intersección de estos dos temas, de RGEL y el registro de enfermería, el diagnóstico de enfermería, encontramos la pregunta de investigación que llevamos adelante en el trabajo y tiene que ver con estudiar si cambia la complejidad por DRG de los episodios de pacientes internados con la inclusión en su cálculo de los diagnósticos de enfermería que están registrados de manera estructurada en la historia clínica electrónica, en este caso del Hospital Italiano de Buenos Aires. Estos fueron los objetivos que nosotros definimos para el trabajo. El objetivo general tiene que ver con comparar la clasificación de la complejidad antes y después. Y definimos también objetivos específicos como explorar la distribución de los pacientes según grupos, ¿sí? Y describir los diagnósticos de enfermería que resultaron en cambios en la codificación de RG en la intervención que vamos a comentar. Comentar rápidamente que de eso se desprende la hipótesis, que es que la incorporación de los diagnósticos de enfermería en el cálculo,
DRG para los servicios de internación va a modificará la complejidad de los DRG resultantes y esta es la hipótesis del trabajo. Bueno, ya entrándonos en la parte de materiales y métodos, en cuanto al diseño, este fue un estudio cuasi experimental antes y después, ¿sí? Que involucró episodios de internación del año 2019 y donde hicimos una comparación justamente entre este antes y después, agregando los diagnósticos de enfermería a la codificación que se había hecho con DRG. El ámbito fue el Hospital Italiano de Buenos Aires, no hace falta que lo presente, acá ya todos lo conocemos. Eh, los registros de lo que tenían episodios de internación, comentar, y acá ven sobre la derecha algunas capturas de pantalla de la historia clínica electrónica del italiano, donde ahí se hace un registro estructurado con terminología de los diagnósticos de enfermería, sí, que es una, como comenté, es una adaptación de Nanda. Y también tiene el Hospital Italiano una herramienta de codificación de DRG desarrollada in-house propia que utiliza como base códigos CIE9 para su codificación. En cuanto al periodo, tomamos marzo, septiembre, octubre y diciembre del 2019. Nuestro objetivo era tomar un mes completo de cada estación del año para representar la variabilidad del trabajo de enfermería durante el año, ¿sí? Finalmente, la decisión de los meses terminó limitada por la factibilidad y disponibilidad de los episodios que teníamos para trabajar, ¿sí? Ya que no todos los meses contaban con la totalidad de los episodios codificados. Estos fueron los criterios de selección, de inclusión y exclusión para el trabajo. Más que entrar en detalle de cada uno, comentar que para los criterios de inclusión nuestro objetivo fue identificar un caso de negocio clave para el Hospital Italiano de Buenos Aires, por eso nos fuimos por el hospital, por lo que tenía que ver con la cobertura de plan de salud, por lo que tenía que ver con pacientes adultos. Eh, y se enfocan en perseguir una mayor especificidad de la medición del fenómeno que buscábamos hacer, ¿sí? Para capturar de manera más detallada el efecto de la intervención que llevamos adelante. Los criterios de exclusión, por otro lado, se motivaron principalmente para excluir episodios que no contaran con la información necesaria para una correcta codificación o fueran no categorizables. En cuanto a las variables del estudio, nuestra variable principal fue el nivel de complicación, que la definimos como una variable categórica dicotómica, no complicado y con complicación. Si volvemos al ejemplo de neumotórax que había mostrado al principio, el que decía sin complicaciones, el 201, entraría en la categoría no complicado y los otros dos entrarían en la categoría de con complicación. Después, las variables sociodemográficas clásicas como sexo y edad. Y en cuanto a los episodios, destacamos que medimos estadía, los DRG codificados y sus grupos, la cantidad de diagnósticos de enfermería documentados y los diagnósticos utilizados, entre otras variables que tuvimos en el trabajo. Bien, y ahora entrando en lo que fue el procedimiento del estudio, si el trabajo de campo que llevamos adelante. Lo primero, definimos un tamaño muestral, para eso nosotros sabíamos que íbamos a hacer un test de Magnemar, ¿sí? Porque íbamos a tener grupos de muestras dicotómicas pareadas. Y a través de ese cálculo obtuvimos 175 episodios, terminamos muestrando 200 episodios teniendo en cuenta la posibilidad de episodios no evaluables. Se hizo una recolección de datos a través de una solicitud de datos al departamento de informática del Hospital Italiano, ¿sí? Se filtraron los episodios hasta cumplir con los criterios de selección y se hizo un muestreo consecutivo y aleatorio de estos episodios. Se hizo un proceso de validación de la base de datos, más que nada revisar que haya coherencia en los números registrados, es decir, que los datos tengan un correlato fisiológico, sean compatibles con la vida, ¿sí? Y no haber casos de datos faltantes o duplicados. Y después pasamos a lo que es la parte más ardua, de alguna manera, de lo que es el trabajo de campo, que tiene que ver con la recolección de los diagnósticos de enfermería. Esto lo que se hizo fue una revisión del registro clínico, centrándonos en los documentos de la epicrisis de internación, la valoración, la planificación y la evaluación de enfermería. Se trató de mirar los documentos que miraría un codificador cuando hace su trabajo, sumando los documentos de enfermería, ¿sí? Y se seleccionaron para cada caso hasta 5 diagnósticos para recodificación, categorizándolos como diagnóstico secundario, complicación o comorbilidad. Em, Como había comentado, la herramienta de clasificación de DRG que tiene el Hospital Italiano está basada en CIE9, ¿sí? Y entonces nosotros necesitamos mapear estos diagnósticos a CIE9 justamente para poder usarlos en la herramienta. Primero nos basamos en lo que el servicio de terminología del Hospital Italiano ya tenía mapeado, que la verdad eran bastantes, el 48% de los casos ya tenía un mapeo entre el diagnóstico de enfermería y C9, y para el resto lo fuimos completando según necesidad,
utilizando SNOMED-CT como intermediario. ¿Sí? Acá vemos en el diagrama cómo partimos del diagnóstico. Ese diagnóstico tiene dentro del servicio de terminología una referencia con SNOMED. SNOMED tiene un set de referencia de su término con CIE-10 y a través de un mapeo de CIE-10 a CIE-9 publicado por el Ministerio de Salud de España y que se encuentra disponible y accesible para todo el mundo de manera online, llegamos entonces al CIE-9. Y con esto completamos que el 68,5%, un poquito más de los 2 tercios, logramos tener un código CIE para la recodificación. Luego, utilizando la misma herramienta de codificación, utilizamos los mismos códigos que ya tenía cada episodio en su codificación original, le agregamos, ¿sí?, los códigos nuevos que obtuvimos a través del trabajo de campo, hicimos una recodificación, ingresando entonces si cambiaba o no el DRG para cada uno de los episodios, ¿sí? Y después terminamos haciendo un análisis estadístico que aplicamos, como había comentado, el test de McNeman, ¿sí?, por tratarse de cambios de grupos pareados que son dependientes y dicotómicos. Y bueno, definimos nuestra significancia estadística como un valor de P menor a 0,05%. Bien, en cuanto a lo que fue, ahora sí, los resultados del estudio, esto lo muestro rápido, tiene que ver con cómo surgimos a través de los episodios que correspondían al periodo de estudio, cómo lo fuimos filtrando por los criterios, ¿sí?, hasta llegar a nuestra muestra de 200, donde nosotros detectamos que, si no leo mal, 4 episodios eran no evaluables, así que terminamos con una muestra final de 196 episodios, ¿sí? Acá un poco las características de la muestra: 62,5% mujeres, una mediana de edad de 85 años, una mediana de estadía de 5,86 días y de 13 diagnósticos de enfermería registrados por cada episodio. La gran mayoría de los episodios terminaron con algún tipo de alta domiciliaria, el 60% con el alta domicilio regular, que conocemos todos, que el paciente se va a la casa, y luego un 38,27% más de internación domiciliaria, que quiere decir de alta medicina domiciliaria, que el paciente se retira de la institución, pero sigue en su domicilio recibiendo prestaciones médicas y de enfermería del mismo equipo del hospital italiano. Bien, luego del trabajo de recodificación, encontramos 9 casos de modificación de los DRGs, ¿sí?, que correspondieron a estos 4 grupos. Para el grupo 4 hubo 3 cambios y para los grupos 1, 6 y 7 hubo 2 cambios en cada uno. Siempre fue un cambio de el mismo DRG, del mismo diagnóstico principal, a un nivel superior de complicación. Y acá vemos entonces la diferencia de las proporciones, complicado o no complicado, según preimplementación y postimplementación. Pasamos de tener un 31,6% de episodios con complicación a un 36,3%, dándonos una diferencia entre las proporciones pareadas de 4,7%, con un intervalo de confianza del 95 de 1,1 a 8, que vemos que no cruza el 0, y además en nuestro test de McNemar vemos que nuestro valor de P nos dio debajo de 0,05, un valor de 0,0039, ¿sí? Entonces, identificando una significancia estadística en esta diferencia de las proporciones. Todos los casos de modificación en lo que tiene que ver con el DRG se vieron relacionados con el diagnóstico de enfermería de confusión aguda, y se realizó de manera ad hoc una recodificación solamente con este diagnóstico y se observaron los mismos cambios que comenté recién, así que los podemos atribuir todos a la incorporación de este diagnóstico. Bueno, para pensar un poco entonces sobre estos resultados, vemos que encontramos una diferencia estadísticamente significativa. Nos podríamos preguntar si esa diferencia del 4,7% es una magnitud baja. Quizás, si uno ve otras experiencias, no exactamente con la misma intervención, porque esta intervención en su metodología es novedosa, pero sí en lo que tiene que ver con experiencias de recodificación o de revisión de calidad, de lo que tiene que ver con clasificación de RG, podríamos considerarlo que es un poco bajo, pero es una línea futura a determinar con mayor precisión la magnitud. Esta metodología de incorporación es novedosa en lo que tiene que ver con la literatura. Y a mí me parece que es interesante como experiencia en cuanto a lo que tiene que ver cuantificación, ¿no? Ponerle un valor, una magnitud, al valor agregado del registro de enfermería, en este caso en una medida de gestión como es DRG, ¿no? Esto es de interés para la disciplina, tanto para la informática en salud como para la enfermería, que nos atraviesan las dos hoy en este simposio. Y creo que algo que yo digo siempre,
aporta a a la visibilización del trabajo de enfermería, que es algo que es siempre de interés para la disciplina. En cuanto a lo que tiene que ver con el diagnóstico de confusión aguda, nos podemos preguntar si ha tenido una particular relevancia para los enfermeros en su práctica clínica, que no han registrado tanto y que ha aparecido en este registro de enfermería y no estaba ya en la clasificación que se había hecho antes. Yo creo que esto está relacionado con políticas y protocolos institucionales que favorecen el registro y la valoración de este tipo de diagnósticos. Tiene que ver también con que es un diagnóstico dentro de los sugeridos, dentro de la necesidad de la actividad vital, salud mental, del proceso de atención de enfermería electrónico que tiene la historia clínica del hospital italiano. Y creo que también está relacionado justamente con la visión holística de enfermería a la hora de valorar a los pacientes y de definir sus objetivos. El subreporte y la subcodificación de este tipo de diagnósticos es un fenómeno que está descrito en la literatura y podemos, por esta experiencia, pensar quizás a enfermería como una fuente interesante de información para poder eh, ayudar a este gap de registro, a este gap de codificación, justamente este tipo de diagnósticos. En cuanto a lo que tiene que ver subcodificación de episodios, ¿sí? El trabajo se alinea con la literatura, donde lo encontramos como una problemática. Encontramos que esto está frecuentemente relacionado con la emisión de registros de diagnósticos secundarios y complicaciones, que también está alineado con lo que vimos en el trabajo. Y vemos que la incorporación de diagnóstico de enfermería podría ofrecer una vía factible para abordar este tipo de cuestiones. Y bueno, y me gustaría tomarme un segundito para comentar, me parece la perspectiva de construcción de trabajo, de conocimiento interdisciplinario eh, que nos muestra esta experiencia, ¿no? Creo que la integración de diagnósticos de distintas fuentes, no limitándonos al diagnóstico médico, sino también incorporando diagnósticos de enfermería y seguramente otros profesionales, aportan una visión holística del paciente, ya que todas las profesiones tienen, a pesar de tener el mismo sujeto de cuidado, ¿no? O de estar dentro del mismo ámbito, tienen todas una perspectiva particular eh, a la hora de abordar ese trabajo con el paciente. Creo que esto fortalece la calidad de atención y nos ayuda a considerar diferentes dimensiones de la salud de nuestros pacientes. Eh, Está demostrado en otros trabajos que mejora la codificación de codificaciones como DRG cuando incorporamos registros no solo médicos, sino de otros profesionales. ¿Sí? Vemos que la terminología estandarizada se convierte en una herramienta facilitadora. Recuerden que nosotros tuvimos que llegar a un término de una codificación para poder incorporarlo en la herramienta. Gracias a las terminologías es que nosotros pudimos llegar a realizar esta intervención y creo que también lo hace reproducible en otro tipo de ámbitos, aunque no utilice las mismas terminologías que se utilizan en el hospital, se podrá tranquilamente reproducir con otras. Y creo que es un desafío interesante para los que nos dedicamos justamente a los sistemas de información en salud y particularmente para los que somos enfermeros, en cómo los integramos a nuestras herramientas y procesos cuando estamos encarando algún proyecto, tenerlo en cuenta, ¿no? Y pensar las herramientas que necesitamos para poder sumar. En lo que tiene que ver con fortalezas y ideas del trabajo, y ya vamos terminando, comentar, bueno, este es un estudio monocéntrico, se hizo solamente en el hospital italiano, vale repetirlo, y también nos podríamos preguntar si, bueno, si los criterios de inclusión fueron demasiado restrictivos. Eh, Puede ser, de alguna manera, que eso le quite un poco de generalización, de validez externa al estudio, pero a su vez nos ayudó a lograr una mayor especificidad a la hora de medir el fenómeno, ¿no? Y el resultado de la intervención. Y bueno, y este trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo de campo, se hizo por un único investigador, quien les habla, y esto podría haber, y seguramente hizo, introducido sesgos, ¿sí? Esto sería posible de mitigar en alguna reproducción, en alguna otra experiencia, haciendo una revisión de pares o alguna estrategia de triangulación. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las fortalezas del trabajo, bueno, es destacable el diseño, que es un diseño de muestras pareadas, donde cada episodio funciona también como su propio control y esto por su lado ayuda a la minimización de sesgos. Hay una alta especificidad en el fenómeno estudiado. Destaco que utilizamos SNOME-ST, justamente por su reconocimiento, no solamente en Argentina, en la región, sino a nivel mundial dentro de lo que tiene que ver con terminologías estandarizadas como base de nuestro mapeo, y eso lo hace más robusto. Y creo que es una experiencia novedosa en cuanto a la metodología de la incorporación de diagnósticos de enfermería en cálculo de RG, según lo que vimos en la literatura. Y bueno, y ahora sí, para terminar,
simplemente repetir que encontramos una diferencia estadísticamente significativa en la complejidad de los episodios una vez que incorporamos a los diagnósticos de enfermería en la codificación, que seguramente necesitamos seguir investigando para comprender la magnitud del impacto y poder generalizar los resultados. Eh, Creo que todo lo que hemos visto en los resultados y hemos discutido se alinea con la literatura en cuanto a la subcodificación de diagnósticos secundarios y complicaciones. Creo que la inclusión de diagnóstico de enfermería podría ser una estrategia prometedora en este sentido, que nos mueve a considerar su integración en el desarrollo de herramientas, eh, y justamente que la identifica como documentación de interés para este tipo de trabajos de codificación. Y esto hablando con otros profesionales de otros hospitales acá de Argentina y de la región, me comentan, no siempre, pero muchas veces, para determinado tipo de diagnósticos, la documentación de enfermería ya es algo referenciado como una referencia a la hora de identificar cierta información que fuera de, como decía, dentro del resto del registro clínico a veces está faltante. Y creo nuevamente que es un resultado de interés para la visibilización y cuantificación del impacto del registro de enfermería. Así que bueno, sin nada más, no sé si hay alguna pregunta en general, pero bueno, nada, muchas gracias por el espacio y la participación, muchas gracias por lo que vinieron a escuchar y por su atención. Les dejo mis contactos para los que les interese hacer alguna consulta del trabajo que estamos haciendo ahora o de este mismo trabajo o en general de la maestría. Así que nada, un gusto haber podido participar nuevamente. Excelente, Juan, la presentación, excelente el trabajo que hiciste. Acá te felicitan también por el chat de tu trabajo y tu presentación. Y hay una pregunta que dice, ¿cuál es la valoración, el valor de la valoración de enfermería en el modelo de Virginia Henderson u Oren en un sistema informático integral para ir sumando información escalable libre de sesgos para diagnósticos de enfermería en un sistema interoperable? Bueno. Es el- A ver, como para responder un poco en general, me parece que mucho de lo que tiene que ver con modelado de registro de enfermería eligen algún modelo, ¿sí? El del hospital italiano está basado en Virginia Henderson, otros se pueden basar en otros modelos. Me parece que tener algo que está de alguna manera estructurado nos ayuda, ¿sí? A justamente a este trabajo. Pero bueno, no solamente por utilizar un modelo es que vas a tener los diagnósticos codificados con determinada tecnología y demás, sino también es un valor agregado que nosotros le tenemos que dar a ese modelo y también que eso juegue con el resto del registro que va a tener nuestro sistema de información, porque no, yo puedo usar el modelo de Virginia Henderson de Virginia Henderson para enfermería, pero de alguna manera si lo tengo aislado, lo tengo en un silo donde solamente lo ven los enfermeros, o esto no se traduce en información útil y accionable para el resto del equipo asistencial y de gestión hospitalaria, cuesta también encontrarle valor. Yo creo que esto se hizo con un modelo en particular, pero puede ser reproducido con otro tipo de modelos y con otro tipo de terminología. Genial. Tenemos otra pregunta de Melanie. Dice, ¿qué consejo le darías a las instituciones o profesionales que quieran encargar este tipo de proyectos? Bueno, yo recomendaría tener justamente una visión interdisciplinaria de lo que es el registro. Yo creo que muchas veces hay un sesgo por lo que tiene que ver con el registro médico, entendiéndolo como que muchas veces por cuestiones culturales o también por cuestiones reales que tienen que ver a veces con la facturación, con un montón de cosas, está como es el registro más importante y el primero que ponemos adelante a la hora de informatizar. Pero la verdad que hay mucho valor en el registro de enfermería y otros profesionales. Hay muchas herramientas para agregarle valor y me parece que no es solo retórico, donde decimos, no, a sumar este registro suma valor, sino que se puede cuantificar, se puede medir a distintas experiencias, esta es una más, donde en distintas medidas de gestión vamos a ver un mejor resultado cuando incorporamos a distintos registros y de enfermería particular, es decir, que es uno de los principales recursos humanos hospitalarios, es un gran generador de datos, un gran generador de información. Si generamos información de calidad con enfermería, nos va a ir muy bien como instituciones de salud porque nos va a ser útil y le vamos a encontrar utilidad. Así que nada, que se enfoquen en enfermería, que le den un lugar y que incorporen a los enfermeros también justamente en sus procesos, en la decisión de herramientas, en sus proyectos y demás, tanto los que estamos como de este lado, del lado de la informática, como del lado de los usuarios asistenciales, que me parece es un perfil muy interesante siempre
para sumar.